paz, nuestro corazón. Danos, Padre bueno y misericordioso, a entender tus deseos. Y coro de hoy no me con canciones. Y gracias a Dios este lugar a través de la
de amor y consuelo. Ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dispongamos a orar el Santo Rosario a este hombre que nos cita en este mes para honrarlo, agradecerle y también pedirles favor. A él no le choca, porque él siempre quiere que contemos con él en las buenas y también en las malas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Miremos a Jesús Eucaristía. Él, ese que perdona y nos libera del pecado. En un minuto de silencio vamos a hablar con Él y pidámosle perdón. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No, escuchemos una canción a San José, ese tan lindo que nos ha compuesto Ángeles de Dios, San José de la Acogida. Un hombre piadoso, un hombre habilidoso y trabajador. San José de la Acogida, ruega por todos a nuestro Señor.
San José de la acogida, ruega por todos a nuestro Señor. San José, esposo de María, San José de la acogida, San José, esposo de María, San José de la acogida. Maravillosa, que ya el Señor. Dios, venturoso, el último suspiro sea para Dios. Permitirnos, venturoso, el último suspiro sea para Dios. San José, esposo de María, San José de la acogida, San José, esposo de María, San José de la acogida. Este nombre de hombre, pensando prudente de mucha unidad. Que podamos seguir tus ejemplos, estemos contigo en la eternidad. Haz que podamos seguir tus ejemplos, estemos contigo en la eternidad. San José, esposo de María, San José de la acogida, José, esposo de María, San José de la acogida. San José, esposo de María, San José de la acogida, San José, esposo de María, San José de la acogida. Entreguémosle en las manos de San José todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, nuestras aflicciones, todo aquello que nos hace perder la paz y la tranquilidad y que sentimos que el aire se nos acaba porque ya no podemos más con las situaciones que podemos tener. De verdad, Él hace las cosas más imposibles, porque Jesús no le niega nada y por eso es el mejor mediador, el mejor intercesor para nuestras súplicas y también obviamente para agradecer. San José, siendo aún un niño, aprende a trabajar para luego con ello a la familia alimentar. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María.
San José de la acogida, recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José, con su trabajo mostró el plan de amor del Señor, moldeando al niño que luego fue el Salvador. Pidámosle a San José que también nos moldee, que haga de nosotros otras personas diferentes, que no perdamos la paz y la tranquilidad, que nos moldee nuestra fe, como Él siempre la tuvo, una fe íntegra. Por eso el mismo Dios, el creador del universo, lo eligió a Él para que lo representara en esta tierra como el Padre de su Hijo. Imagínense la importancia de este hombre. A veces nos quedamos cortos en hablar de San José. ¿Qué padre deja en sus manos a otra persona? Es porque hay demasiada confianza. Imaginémonos entonces las bondades que tiene San José, que fue elegido para moldear, cuidar, guiar, enseñar a Jesús. Le enseñó la carpintería para que también se defendiera en la vida. Fue un padre modelo, un esposo espectacular. Pidámosle a Él entonces que moldee nuestra vida, que moldee nuestro ser. Jesús, ayúdanos a seguir el ejemplo de este hombre que te cuidó y te protegió. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José, sin dejar de ser niño, a Dios se entregó, siguiendo la voz que lo llamó. Amigo bueno, ayúdanos a escuchar la voz de Dios en cada instante. Ayúdanos a comprender qué nos quiere decir en el susurro del viento, en el vuelo de un pájaro, en el agua de las quebradas y ríos, en la lluvia.
Ahí hablas a Dios y ahí lo descubriste también. Ayúdanos a descubrir a Dios en nuestro corazón y la forma como Él nos habla. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. pidámosle a San José y entreguémosle todas nuestras necesidades. San José a la naturaleza admiró encontrando en ella la voz de Dios. San José de la Acogida, Lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu Corazón, como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. otra canción en honor a San José. Hoy a tus pies ponemos nuestras vidas. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Quinto misterio. San José, acogiendo con amor a los moribundos, ayudó a partir de este mundo con amor y resplandor. Doy gracias a Dios por la vida de doña Delmira, nosotros la llamábamos Mirita, que inclusive esta Eucaristía también es por ella, porque ella lo había notado, pero ayer Dios la llamó y de un infarto se la llevó. ¿Qué pasó? San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón cuando hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre bueno y amoroso, porque hemos hecho el recorrido por calles de Marinilla y han llegado ya a este punto donde nos invitas a que contemplemos a Jesús Eucaristía. Vamos a orar la salve a San José y la vamos a decir desde el corazón, con ánimos y con fuerza, como si nos hubiéramos preparado para orar en voz alta. Dios te salve, San José de la acogida. Padre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas.
Ea pues, abogado nuestro, vuelve a nosotros esos tus ojos de acogida y de misericordia. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús y a María. Oh clemente, oh piadoso, oh dulce siempre San José de la acogida, ruega por nosotros. Padre adoptivo de Jesús, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una canción de alabanza, de ánimos, para que se sienta ese gozo en esta capilla taller. Esos palmitos bien fuerte. Arriba, 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 arriba. Y arriba las palmitas, todos bien fuerte. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Y arriba esas palmitas bien fuerte. Arriba, arriba, arriba. Que se escuche bien fuerte para el Rey de Reyes. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? A ver, arriba que no escucho nada. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? Alzar vuestras manos batidas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzar vuestras manos batidas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor. ¿Cómo dice? Arriba esas vocecitas. Vamos a bendecir al Señor. Y arriba. Nosotros los hijos de Dios. Las personas que quieran pasar al auditorio, allá está dispuesto todo. CCM Televisión nos está apoyando con la transmisión para que todo sea muy perfecto, puedan estar cómodos, tranquilos. Es lo mismo, simplemente hemos habilitado este espacio, es para que ustedes estén más cómodos y puedan prestar más atención a este misterio tan hermoso que es la Eucaristía. Dios se convierte en alimento para el
alma para fortalecer nuestro espíritu. Gracias a CCM por esta transmisión, a Coredi que hoy nos acompaña, jóvenes, qué lindo es ver cómo se unen a nuestras fiestas patronales. Y digo patronales no es del asilo, es nuestras fiestas patronales de nuestra alma y de nuestro corazón. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Agradecemos también a las cofradías que nos acompañan y que hacen de esta procesión una eminencia. Lo hacen con tanto amor y con tanto cariño que se refleja en la alegría de los que están acompañándolas. Qué motivación tan linda este año poder contar con ellos. San José, se los entrego a ellos también, jóvenes que están en esta formación, porque también son los que van a estar en nuestra Semana Santa. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. San José, en esta tarde, donde ya todos estamos en el auditorio y los que están en la capilla, de pronto afuera, mira cómo te amamos. El hecho de que estemos aquí es porque confiamos en ti, pero haznos un favor muy grande. Ayúdanos a tener esa fe tan intachable que tuviste a Dios. Por eso fuiste capaz realmente de superar todos esos dolores, todas esas angustias, porque sabemos que también tuviste dolores, angustias, derramaste lágrimas, pero todo se lo ofreciste a Dios con tanto amor que por eso hoy te lo suplicamos. Ayúdanos a tener esa fe. Ayúdanos a comprender que cuando salen las cosas como no queremos es porque algo mejor se llega y que no se llega en el momento en que nosotros queremos, sino en el tiempo de Dios. Eso nos lo enseñaste a través de todo el caminar, desde niño hasta que partiste hacia el Padre. Hoy enséñanos a tener esa fe que solamente nos puedes enseñar, esa fe que salva, esa fe que sana. Y en esta capilla se da milagros, es porque está en vivo, en directo. Jesús, el que sana. Jesús, el que alivia. Jesús, el que consuela. Y gracias, San José, por invitarnos a tu fiesta, por hacernos partícipe de esta alegría de poder tener a tu Hijo presente en la Eucaristía, donde escribimos cartas, donde desahogamos nuestras penas y donde reposan en la mochila, esa mochila que te acompañó en tus dolores y en tus gozos. Hoy te presento esa mochila que cada día
va pesando más, pero para ti, porque cada persona que se desahoga en medio de una carta sale más tranquilos, porque tú nos das esa confianza. Gracias, infinitamente gracias, porque cada día sentimos tu presencia, donde hay jóvenes, estos jóvenes, niños, aquí te los pongo en tus manos, para que los guíes, los protejas, como lo hiciste con el niño Jesús, hasta que creció. Él les entregó el alma de cada uno de ellos, a los padres, a las madres, a los matrimonios, para que permanezcan siempre juntos y que sus diferencias sean resueltas con el diálogo. Enséñales a que cada uno tiene que dar de su parte, que cada uno tiene que soltar para poder tener esa comunicación y poder llegar a un acuerdo. La convivencia no es fácil, y más ahora, en estos tiempos donde la vida se nos vuelve un caos con toda la información que se ve. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cantemos Rey de Reyes, porque eso es lo que es Jesús. Él es el Rey de nuestra vida, Él es el Rey de nuestro hogar. Y gracias, San José, por presentarnos a Jesús en esta tarde. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres, como dice, la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres todos la persona, arriba esas vocecitas, más importante en este lugar. Como dice, Jesús, tú eres la persona arriba más importante en este lugar. Arriba, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel que mi vida cambió.
Con cuánta ternura miraría San José a su pequeño niño allá en Belén. Con cuánta ternura tomaría sus manos, enseñándole a trabajar, artesano laborioso, en la casa de Nazaret. Con cuánta ternura le contemplará en el cielo, donde le ve cara a cara, tal cual es. Hoy le pedimos a Dios la misma ternura de la mirada de San José para contemplar a Jesús hecho sacramento en esta blanca hostia que adoramos con devoción. Porque mirando a Jesús encontramos el sentido de la vida, la respuesta a las preguntas, la fuerza en el camino. Enséñanos, José, a mirarlo como tú, a amarlo como tú, a sentirlo cerca como tú, a confiar en Él como lo hiciste tú. También nosotros, San José, nos sentimos a veces indignos, frágiles, débiles, para una dignación tan alta como la que tuvo contigo el Eterno Padre. También a nosotros Él nos ha confiado el regalo de su Hijo en la Eucaristía. Lo comulgamos, lo adoramos. Enséñanos a hacerlo con un corazón como el tuyo. San José, y en esta bendición especial que vamos a recibir de tu Hijo Jesús, pedimos intercedas para que la Divina Majestad bendiga ahora a nuestras familias. Hoy, Jesús, venimos a pedirte que la intercesión de San José bendiga nuestros hogares. Bendice las familias donde hay dolor, donde hay necesidad, donde papá está desempleado, donde mamá está enferma. Bendice las familias donde hay un hijo ausente. Bendice las familias donde hay un vicio o una enfermedad. Bendice las familias que están pasando aprietos para pagar su arriendo, para conseguir su medio. San José, tantas familias de Marinilla y del mundo pasan por este santuario para rogar por su hogar. Bendice, Jesús, por intercesión de San José, a las familias. Sí, José, allí en el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en su labor está José, y el niño quiere aprender. Mientras labora y canta la esposa del carpintero. José, tú tuviste un hogar y los hijos son la ventana de la casa. Al ver a Jesús, sabemos la calidad de padres que le acompañaron. Bendice a nuestras familias, las que están aquí, las que nos siguen a través de la televisión, de los medios de comunicación, las que más necesiten de ti en esta tarde, Señor. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Con fe recibamos esta bendición con Jesús de Eucaristía y que llegue al seno de nuestras familias, que allí lo necesitamos.
divina, fe nostra de amor. Y nace en mi pecho perpetua mansión. Todos. Te doy mi amor, te abrazo enajenado, pues nada ya nos podrá desunir. Te doy mi amor, te abrazo enajenado, pues nada ya nos podrá desunir. Pedimos, José venturoso, nos concedas el don de oración y que siempre al Padre bondadoso nos defiendas en toda ocasión. Oh José, nuestros ruegos atiende, danos hoy tu piedad, tu favor. De tu amor nuestras almas se encienden, tu fe viva nos llene de ardor. Oh José, nuestros ruegos atiende, danos hoy tu piedad, tu amor. De tu amor nuestras almas se encienden, tu fe viva nos llene de ardor. Bienvenidos hermanos a la celebración de la Eucaristía, en este que además de ser un miércoles de San José, es un día especial porque podemos celebrar su presencia cercana, su bondad siempre tierna para con nosotros, su intercesión que nunca falla. Y en la jornada de este día, meditar este segundo momento que nos dispondrá a la celebración de su solemnidad. Esta Casa Santa es testigo de muchas necesidades con las que muchos hemos llegado en algún momento de la vida y siempre hemos sido escuchados. Razón tenía Santa Teresa de Jesús cuando decía que lo que se pidiera a través de San José, todo sería concedido. Por eso, en un momento de silencio y con la fe del corazón, a este hombre de confianza de Dios, depositémosle lo que traemos para que Él se lo presente a Dios. Cada uno con fe presente su intención y de manera especial en este segundo día presentemos nuestras familias. Vamos a orar de manera especial en esta Eucaristía por el eterno descanso de Ana Edelmira Ramírez de Gómez y por el eterno descanso de las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que en este tiempo santo nos llama a la conversión, esté con todos ustedes.
Día segundo. San José acoge a las familias. Dios, que es uno y trino, es una comunidad de amor. En sí mismo es familia. En su manifestación a la humanidad se encarna en la persona de Jesús, quien asume nuestra humanidad sin perder su divinidad ni su unidad indivisible. Esta manifestación se realiza en el calor de hogar gracias al sí de María y a la negación de José. José, sin dudarlo, escuchó la voz de Dios en el sueño. Acogió a la Virgen como su esposa y a Jesús como su hijo. Los protegió, sustentó sin escatimar esfuerzo para y deseos, dejándose guiar por la divina voluntad. A pesar de las adversidades, nunca renegó y en los desafíos de la vida familiar guardó silencio y esperó que Dios actuara según su sabiduría. La familia es la expresión más perfecta de Dios en el mundo, ya que en la eternidad es familia y en la tierra eligió una para sí. Por lo tanto, su fundamento no es cultural ni religioso, sino natural. Así, el Señor designa a San José para que acoja a las familias, los guíe y los proteja en su conformación, pues la institución más valiosa sobre la faz de la tierra. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Este es el siervo fiel y solícito, a quien el Señor puso al frente de su familia. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu Hijo, concédenos tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector nuestro en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo y le dijo: Israel, escucha ahora los mandatos y decretos que yo te enseño a cumplir. Así vivirás y entrarás para tomar posesión de la tierra que el Señor,
Dios de tus padres, mirad, como me lo ordenó el Señor mi Dios, yo os he y decretos, para que los cumpláis en la tierra a donde vais a entrar, para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponedlos por obra, que ellos serán vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los demás pueblos, que al oír todos estos mandatos comentarán: ¿qué pueblo tan sabio y tan inteligente es esa gran nación? Pues, ¿qué nación, por grande que sea, tiene un Dios tan cerca como lo está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y cuál de las grandes naciones tiene unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que os promulgo hoy? Pero tened mucho cuidado de no olvidar los sucesos que visteis con vuestros propios ojos, que no se aparten de vuestra memoria mientras viváis, y contádselos a vuestros hijos y a vuestros nietos. Palabra de Dios. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación así, ni les dio a conocer sus mandatos. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acopia a él. El que se acopia a él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Todos. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acopia a él. Gustad y ved, dichoso el que se acopia a él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio de nuestro Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En el sermón de la montaña dijo Jesús a sus discípulos: no piensen que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas. No vine a desvirtuarlos, sino a darles todo su valor. Os lo aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra, deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley. Que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y les enseñe eso a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero
Jesús. Me atrevería a decir que San José es un tesoro que apenas la Iglesia está descubriendo. Presencia permanente, porque no es que él apenas haya aparecido en la historia, solo que es discreto y silencioso, pero su intercesión alcanza de Dios gracias inimaginables, porque él es sin duda un hombre de confianza de Dios. Y qué gusto que a lo largo de todos estos días de preparación a su solemnidad, muchos templos del mundo, como esta capilla hermosa, colmen de devotos para decirle a Dios que le agradecemos por el regalo grande que en la persona de San José le ha dejado a la Iglesia. Y es que, ¿cómo no agradecer la presencia permanente de este hombre bueno que junto a María recibió la responsabilidad inmensa de acompañar los primeros pasos del pequeño Jesús en Belén, en Nazaret, y de custodiar luego su temprana adolescencia y su tierna juventud, y desde el cielo acompañar la obra que en su ministerio público el Hijo que había sido encomendado a su protección realizaría con un solo fin: la salvación del mundo. No resultaría desconectado celebrar casi siempre la solemnidad de San José en medio de los días de la Santa Cuaresma, porque San José acompañó el camino de Jesús y seguramente desde la eternidad comprendía para qué había sido enviado su Hijo al mundo: para salvar a los hombres y las mujeres de todos los tiempos de la historia, del drama del mal, y entregarles la posibilidad de la eternidad. Eso es San José, sin duda, un hombre de confianza de Dios. Y como Dios le tiene confianza a San José, nosotros tenemos confianza en él para pedirle que a través de su intercesión, por los méritos de su vida santa, de su obediencia permanente, él le cuente a Dios las necesidades que traemos. De manera especial, este lugar de Marinilla se ha convertido en un polo a tierra en las decisiones, en un oasis de bendición en medio de las necesidades. Piensen cuántas personas a lo largo del día, cuando ven esta puerta abierta, entran a este lugar y aquí los acoge. Está Jesús en Eucaristía, que escucha los dramas, las necesidades, las dolencias del alma. San José acoge y muestra el camino que resuelve, que es Jesús. Porque el culto a San José, como el culto a María, si no llevan a Jesús, son vacíos. San José acoge y recibe, pero le presenta a Jesús. Y no es mera coincidencia que la primera lectura y el Evangelio del día segundo de la novena, pero del tiempo de la Cuaresma, nos hablen de los mandamientos, de la ley, porque justo hoy nos han propuesto meditar en San José como el protector que acoge a las familias. Y es que precisamente ustedes y yo lo sabemos, uno de los mandamientos ordena honrar a padre y madre, y con él defender y cuidar la institución familiar. Es una realidad cercana a José, porque él también fue papá, porque él también fue esposo, porque él también se crió en un hogar, fue hijo. Por lo tanto,
no desconoce lo que se vive en el seno de los hogares. Tan que San José no desconoce lo que viven las familias, que sintió en el corazón el desespero de no tener para brindarle a su hijo una cuna digna para su nacimiento. ¿Y cuál sería el sentimiento de José de casa en casa pidiendo una posada para después, porque así lo permitió Dios, tener que ver a su hijo nacer en unas pobres pajas, acompañado por el calor y el aliento de una mula y de un buey? San José supo lo que es la pobreza. San José supo también lo que es el desplazamiento, cuando tuvo que emprender el camino con el pequeño hacia Egipto para defender su vida, porque el rey lo buscaba para asesinarlo. Vivió en tierra extranjera, conoció lo que es vivir lejos de casa y en medio de la pobreza. San José conoció también lo que es tener que levantar una familia con el sudor de la frente, porque allí en su taller artesanal de Nazaret aprendió y le enseñó a Jesús que se gana el pan con el trabajo y que las manos y la voluntad son el medio que Dios ha permitido para dignificar al hombre con el ejercicio laboral. Por eso lo llamamos también patrono de los obreros del mundo. San José lo hizo en medio del hogar, acompañado de la familia. Por eso resulta imposible no pensar hoy, cuando oramos por las familias, en los padres trabajadores, en las madres cabezas de hogar, en los hijos responsables que sus padres de mañana a noche, que no les olvidan, por su familia y que hoy disfrutan de una feliz ancianidad, unos, otros del abandono y del dolor, y otros tantos en medio de la soledad y de la ingratitud. San José conoce a las familias. Por eso yo los invitaría a que hoy, cuando venimos a este lugar, le presentemos a San José por su intercesión a Jesús nuestros hogares. Háblele de sus hijos, cuéntele de su familia, preséntele ese papá que no tiene empleo, ese hijo que no ha podido iniciarse porque le falta experiencia laboral. Háblele de mamá con su enfermedad, hable de los abuelos con su dolor, hable de esa situación que se vive en casa, de esa falta de diálogo, de esa incapacidad de perdón. Todo lo que le pidamos con fe, Él nos lo puede conceder. Dígale con confianza: tú también fuiste papá. Tú sabes que en mi casa pasamos necesidades para pagar un arriendo, para comprar el mercado. Tú sabes que en mi casa tenemos miedo porque hay un ser querido enfermo. Tú sabes que en casa estamos enfrentando el duelo de una muerte. San José conoce las familias, no solo las acoge, las conoce y sabe lo que dentro de una familia se vive. En casa no todo es perfecto. En casa hay problemas, en casa hay dificultades, en casa hay molestias, en casa hay disgustos, en casa hay rabias, en casa hay momentos difíciles. También Él los vivió. Él fue papá. Y estoy seguro que para San José lo más bello que escuchó de Jesús fue que el Hijo de Dios le dijera papá, porque Él es Padre, imagen del Padre del cielo. Que San José interceda por nuestras familias, que San José acompañe las luchas de nuestros hogares, que San José defienda a la familia de tantas amenazas que se tienden sobre ella, pero sobre todo que San José nos ayude a ser como Él, modelos de padres, de hijos, de esposos, porque Él, uno de los nuestros que lleva nuestra sangre, alcanzó de Dios un voto inmenso de confianza.
poner en sus manos los primeros tesoros de la eterna salvación, que durante estos días lo sigamos haciendo con fe y encontremos en San José un firme intercesor para alcanzar lo que con fe venimos a pedir de Dios. Gozos a San José de la Acogida. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y a María. Con penitencia y oración a Jacob y a Raquel Dios escuchó. Sus súplicas fueron atendidas, dando a luz a un santo varón. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y a María. Dios te eligió para continuar el linaje de sangre real y en la historia de la salvación ser el artífice principal. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y a María. Dos ángeles Dios te dio, oh San José bendito, a María para con amor cuidar, a Jesús para feliz adoptar. San acogida, acógenos como a Jesús y a María. Tu castidad a Dios le entregaste, sin dudar te casaste, para cuidar y proteger al redentor de la humanidad. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y a María. Esposo fiel y padre sin igual, sé nuestro ejemplo y guía en el hogar. Rogamos por nuestras familias, por su paz, unidad y amor filial. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y a María. En silencio cumplió la voluntad de Dios, amor convertido en mirada de confianza, fiel en el trabajo y en la prueba, provéenos de amor y esperanza. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y a María. Eres ejemplo de padre, de los hijos protector, de huérfanos y desvalidos, eres guardián y Señor. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y a María. Padre y amigo cercano, escucha, José, nuestra oración. No nos sueltes de tu mano hasta encontrarnos en paz con Dios. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y a María. José, tu favor imploramos, en tus brazos queremos morir. Y después de morir esperamos hasta el cielo contigo subir. Hasta el cielo contigo subir. Oh patrón de la muerte dichosa, que moriste en los brazos de Dios, imploramos tu ayuda valiosa cuando llegue la muerte veloz.
Oh José, tu favor imploramos, en tus brazos queremos morir. Y después de morir esperamos hasta el cielo contigo subir, hasta el cielo contigo subir. Cuando el frío parcial de la muerte ya sintamos en el corazón, en tus manos esté nuestra suerte, cuando venga de ti compasión. Oh José, tu favor imploramos, en tus brazos queremos morir. Y después de morir esperamos hasta el cielo contigo subir, hasta el cielo contigo subir. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que así sea. Al ofrecerte este sacrificio de alabanza, te rogamos humildemente, Padre Santo, que nos proteja en nuestro servicio la intercesión de sangre, a quien confiaste la misión de custodiar como Padre a tu unigénito. Él reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, hoy necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta solemnidad de San José. Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que él, haciendo las veces de padre, cuidará a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Todos llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Hosana en el Hosana
Para mostrarte nuestro agradecimiento, quisimos traer, Padre, en la tarde de este día, pan y vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu se conviertan en el cuerpo y la sangre. Queremos ofrecerte, Padre, lo que tú has puesto en nuestras manos. Jesús, un poco antes de su muerte, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó pan de la mesa. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El Señor está entre nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo cumplimos al celebrar la Eucaristía. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce hacia ti. Acéptanos junto con Él. Padre, que tanto nos amas, deja que nos acerquemos a esta mesa santa para recibir el alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos en el amor como una sola familia. Tú eres bueno y nunca olvidas a nadie. Te pedimos por las personas que amamos, por el Santo Padre, el Papa León, por nuestro Obispo Fidel León, por nuestros padres, hermanos, familiares y amigos, los que se encomiendan a nuestra oración, los que oran por nosotros, los que han muerto en tu paz, especialmente Ana Edelmira Ramírez de Gómez, las almas del purgatorio. Acuérdate de todos los que en el mundo sufren, de los que viven tristes. Pensemos en los enfermos, los desempleados, los que pasan por momentos de crisis o de dificultad personal, los que le han perdido el sentido a la vida. De la gran familia de los cristianos y de todas las personas de corazón bueno que habitan en el mundo. Al ver todo lo que tú haces en favor nuestro, por medio de Jesús tu Hijo, nos quedamos admirados. Y con la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, con San José, su bendito esposo, los apóstoles y los santos, de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Al mejor Padre de todos, al del cielo,
al que confió en José la vida de su hijo, al que es bueno y nos ama mucho, digámosle juntos con confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. De todos los males líbranos, Padre bueno, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos del peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En Cristo, que con su cruz nos hizo hermanos, compartamos un signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dádanos la paz. Dádanos la paz. Dádanos la paz. Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordamos a las personas de la parte de atrás y a las del auditorio no desplazarse hasta allá les llegará la comunión. San José, un hombre piadoso, un hombre virtuoso y trabajador. San José de la acogida, ruega por todos a nuestro Señor. San José de la acogida, ruega por todos a nuestro Señor. San José, esposo de María, San José de la acogida, San José, esposo de María, San José de la acogida.
patrón de la muerte dichosa, que ya estás gozando de tu Hijo el Señor. Permitidnos, José venturoso, que el último suspiro sea para Dios. Permitidnos, José venturoso, que el último suspiro sea para Dios. San José, esposo de María, San José de la acogida, San José, esposo de María, San José de la acogida. Fuiste un hombre modelo de hombres, un santo prudente de mucha humildad. Haz que podamos seguir tus ejemplos, que estemos contigo en la eternidad. Haz que podamos seguir tus ejemplos, que estemos contigo en la eternidad. San José, esposo de María, San José de la acogida, San José, esposo de María, San José de la acogida. San José, un hombre piadoso, un hombre virtuoso y trabajador. San José de la acogida, ruega por todos a nuestro Señor. San José de la acogida, ruega por todos a nuestro Señor. San José, esposo de María, San José de la acogida, San José, esposo de María, San José de la acogida. San José, esposo de María, San José de la acogida, San José, esposo de María, San José de la acogida. Agradecemos al Padre Sebastián González por acompañarnos en esta Eucaristía, a CCM Televisión por la transmisión y acompañarnos cada día en las fiestas en honor a San José, a todas las personas que se vinculan y hacen posible esta celebración con su apoyo, servicio y oración, al Grupo Coredi, al Colegio Coredi, la Cofradías, que hoy nos acompañó en la procesión. A nuestros agradecimientos también al coro Ángeles de Dios, que con su canto ha animado y embellecido esta celebración. A todas las personas que nos están viendo por las diferentes redes sociales, por el canal CCM, hemos estado mirando sus comentarios y sus peticiones. También desde aquí estamos orando por ustedes, para que todas esas inquietudes, todas esas aflicciones que tienen en su corazón, San José de la acogida les ayude.
Los invitamos también a apoyarnos con la compra de las veladoras y artículos religiosos de San José de la Acogida, novenas, denarios, rosarios, las imágenes de San José. Todo esto nos ayudará para terminar la capilla. Y con esto nos hace recordar que Jesús, a través de San José, nos acompaña. También tenemos una boleta para rifar a un San José grande, 500.000 pesos, y la entrada a la Cena de la Caridad el Jueves Santo. El valor es de 20.000 pesitos para que nos apoyen en esta causa. Muchísimas gracias por la asistencia. Recordemos, todos los días estamos haciendo la novena. Quedan cordialmente invitados. Yo sé que otras personas vienen de otros lados, pero qué bueno que estemos en este novenario completo, en la compañía de ustedes. Qué grande es San José cuando esta capilla se llena. Y ustedes es la respuesta que San José cada día nos da, de que Él siempre nos acompaña. Es así que quedan cordialmente invitados a las 3 de la tarde todos los días. Qué rico que nos acompañaran. Y el jueves 18 tenemos una lucernaria en el parque principal a partir de las 7 de la noche, donde allí quemaremos todas estas intenciones. Traiga las intenciones de su casa, de sus amigos, que aquí las vamos a poner en disposición, en oración, para que San José se las lleve a su Hijo Jesús. Estemos convencidos de que así será. Y el jueves 19, la gran celebración. Salimos de aquí a partir de las 2:30 de la tarde en procesión hacia la parroquia La Asunción, porque aquí no cabemos definitivamente, porque si llegan mucho más personas, es así que quedan cordialmente invitados y para que también nos ayuden a invitar cada vez más personas. De pronto, ¿por qué lado falta para la comunión? Levante la mano el que falte para recibir la comunión. Y a tus pies ponemos nuestras vidas. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste
de fe en Dios y su promesa. Tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, Jesús manso y humilde de corazón, San José, ruega por nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Renovemos nuestra consagración a San José. Oh San José de la acogida, en la presencia de Jesús y María, te elijo como mi Padre, mi guardián y protector fiel. San José, noble y sabio, quien recibiste el honor de guiar a la Sagrada Familia con ternura, acepta este siervo tuyo, aunque me sienta indigno, y acoge mi vida en tu santa casa. Ruega por mí para que en cada momento de mi existencia mi mente se dirija hacia Jesús y mi corazón lo sirva con lealtad hasta el último de mis días. Tú que eres el terror de los demonios, fortalece mi espíritu con confianza, protégeme de las fuerzas del mal y guíame para no ofender a Dios. Oh mi Padre espiritual, hoy me consagro a ti en fiel imitación a Jesús y María. Pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección. A ti, después de Jesús y María, consagro mi cuerpo y mi alma cada día, mi crecimiento espiritual, mi hogar y todos mis asuntos y proyectos. En este día consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, para que bajo tu guía y protección pueda siempre vivir en amor y devoción. No me dejes desamparado, sino acompáñame como hijo tuyo y acompáñame en cada paso, especialmente en la hora de mi muerte. Consuélame y fortalece mi fe con la presencia de Jesús y María, para que junto a ellos y a ti alabe y adore a la Santísima Trinidad por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La Eucaristía ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Decimos ahora el agua, el aceite, los objetos de piedad, los tomamos en las manos con devoción. Señor Padre Santo, dirige tu mirada sobre nosotros, que redimidos por tu Hijo hemos nacido del agua y del Espíritu en la fuente bautismal. Concédenos, te pedimos, que todas las personas y los objetos de piedad que reciban la expresión de esta agua queden renovados en cuerpo y alma y te sirvan con limpieza de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibimos la aspersión y con fe le pedimos al Señor que la intercesión de San José nos regale la gracia que venimos a suplicar. Un buen regreso a sus casas para todos y feliz resto de día. Gracias, Padre, igualmente. Sí. Las personas que deseen adquirir las velas, veladoras, novenas, rosarios, camándulas, las reliquias de San José de la Acogida, estamos acá al frente en el parquecito para que se ubiquen y las pueden adquirir. También tenemos acá las boleticas por si las desean adquirir también. Muchas gracias por la colaboración. Camino la vi pasar, ella iba llorando, porque a su hijo el Señor lo estaba conociendo.